Gracias, Señor, por habernos liberado del pecado. Gracias por habernos dado esta libertad que hoy tenemos. Podemos decir entonces que vivíamos en el pecado, vivíamos esclavos del pecado, pero ahora vivimos en la luz de tu presencia. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. Viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero en tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno desde ya. Y una vez más, yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno desde ya. O alcé mi rostro para verte, alcé mi rostro para verte, y en tus ojos todo para vamos, dile, gracias Señor por tus palabras. Gracias Señor, has perdonado todo lo que soy. Vamos, dile gracias Señor, gracias Señor por tus palabras. Te amo. Gracias Señor, has perdonado todo lo que soy. Oh, gracias Señor, has perdonado todo lo que yo era, todas mis maldades tú las perdonaste. Por eso en esta mañana preciosa te exaltamos, porque tú lo hiciste, Señor. Entonces podemos decir que vivíamos en el pecado. Viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno desde ya. Vamos a decir una vez más, yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno desde ya. Entonces alcé mi rostro para verte, alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Levanta tus manos y dile, gracias Señor por tus palabras. Te amo.
alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Vamos a decir una vez más, alcé mi rostro entonces. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Vamos todos, gracias Señor, gracias Señor por tus palabras. Oh, muchas gracias Señor, gracias Señor, has perdonado todo lo que soy. Vamos a decirlo otra vez, gracias Señor, y gracias Señor por tus palabras de amor. Gracias Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias Señor, has perdonado toda mi maldad, me has perdonado lo que yo era, para que ahora viva en tu luz, para que viva en tus caminos y no practicar más el pecado. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él lo hizo. Oh, gracias Señor por tus palabras de amor, Dios. Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. Que Dios te bendiga en este sábado 24 de octubre de 2020, ya a 2 meses de Navidad. Qué casualidad, ¿no? A 2 meses de casi cerrar el año, seguimos aún en este nuevo formato de audio, video, compartiendo la palabra, y que llega a muchos hogares de manera diferida, hermanos que a la hora de la transmisión están unidos ahí junto a nosotros, sobre todo los hermanos de Casa de Oración Banfield y algunos amigos fieles que sintonizan sábado a sábado el estreno, transmisión de nuestras enseñanzas bíblicas. Quien les habla, les saluda y les bendice, Pastor Jorge Cabral, del Ministerio Casa de Oración en Banfield, Argentina. Así que sin más preámbulos vamos a orar al Señor, darle gracias por este tiempo como siempre lo hacemos. Padre Santo, Padre bueno, gracias por este día, por esta tarde, Señor, que nos has permitido, nos has dado la vida, Señor, nos has dado el sustento, nos has dado todo lo que necesitamos, mi Dios. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, pero sobre todas las cosas, gracias por una salvación tan grande, la cual no debemos descuidar. Padre amado, gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, gracias por la cruz, por esa sangre derramada. Gracias, Señor, por enviar a tu Espíritu Santo hace ya 2000 años allí en el aposento alto, y que hasta el día de hoy el mismo Espíritu, un solo Señor, un mismo Espíritu, está gobernando la Iglesia. Y apelo al Espíritu de Dios que pueda tomar cauce en esta prédica y haga la obra como sabe hacerlo, porque dice, Señor, tu palabra, que tu palabra no volverá vacía. Señor, ruego a mis hermanos, Señor, pongas atención, que no se distraigan por nada, que tengan espíritu diligente para alimentarse, así como se alimentan cada día para andar en su cuerpo físico, para la subsistencia, para la sobrevivencia. Se debe comer
para poder andar. Por eso necesitamos comer tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, Génesis 18:23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Palabra que aparece en el texto de mi mensaje, impío. Impío que viene del vocablo hebreo rasha, persona activamente mala, culpable, delincuente, malvado, condenado a muerte, un perverso. Eso es lo que implica la palabra impío en el Antiguo Testamento, en este texto de Génesis 18:23. Y en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 4:18, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En este contexto, la palabra griega para impíos es asebes, que significa irreverente, malvado, quien no adora, quien no honra y no teme a Dios. Eso básicamente significa impíos. Quizás es una palabra no muy usual para nuestro lenguaje castellano del diario vivir, pero en el ámbito eclesiástico sí, muchos saben lo que significa la palabra impío. La contrapartida sería pío o piedad, el que actúa en piedad, y el opuesto es el que actúa en impiedad. Al traducir del arameo al griego en la edición del Nuevo Testamento, se comienza a utilizar la palabra griega amartía, que se lo traduce también como pecado, perder la marca, errar el blanco, errar el centro. Habla de un error trágico, un error fatal, una falla, un defecto por condición caída del hombre, pecado. Y es una traducción muy clara también que aparece armatías como una persona impía. Bien, hace unos días, esta semana, compartía un video de una persona obviamente que no es de la iglesia, pero que sí se presenta como cristiano, como una familia cristiana que congregan eventualmente cada tanto en alguna iglesia. Y el video que le compartía yo privadamente a los hermanos de la iglesia era de un papá alentando a su pequeña hijita que apenas se podía parar, de 2 o 3 añitos, y que con la pantalla así enfrente, cantando así un cantante de reggaetón, con chicas semidesnudas, y su papá le alentaba a bailar, y la niñita movía su cuerpito, casi imitando el movimiento sensual de las bailarinas de este tipo de música. Y la verdad que a algunos hermanos les asombró este video, y me quedé con un pensamiento de la hermana Yanis de Triantófilo, y ella dijo, qué tristeza me causa ver esta realidad. Lo único que pienso al ver esto es que hoy tenemos a la peor generación de jóvenes porque en realidad existe la peor generación de padres. Y cierra su texto, que el Señor nos dé sabiduría cada día para amar y disciplinar a nuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué reflexión! ¡Qué tremendo! Y eso es lo que nos pasa al ver estas cosas, que desde niñitos, desde pequeñitos ya los padres están pervirtiendo, están desviando a sus propios hijos de la vida que agrada a Dios, de la vida moral, lejos de la sensualidad. Es como aquel padre que su hijo nace y rápidamente coloca su foto de la ecografía, o sea, desde la panza de su madre, y va al club de fútbol favorito y lo enrola allí como socio de aquel club.
Boca Juniors. Y se siente orgulloso el padre. El bebé no entiende nada, no sabe. ¿Por qué? Porque el padre lo que está haciendo le está transmitiendo su pasión, lo que le llena a él, lo que a él le llena de orgullo, lo que él sin vergüenza esboza y muestra, como el fanático de fútbol que se tatúa a su jugador favorito en la pantorrilla, y en la otra pantorrilla el escudo de su equipo favorito, y lleva una visera y una remera y una camiseta con los colores de su equipo favorito, y también disfraza a su pequeño bebé de 3 meses con los mismos colores. Pero resulta que muchas veces estos personajes son cristianos. ¿Por qué no les da una Biblia? ¿Por qué no le pone un Nuevo Testamento en su pequeña manito? Y va a decir, no, pastor, es muy chiquito, él no sabe leer. Pero ¿y por qué le queremos transmitir cosas que tampoco él sabe? Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y eso es lo que le darás a tus hijos. El mensaje de hoy se titula Hogares que son fábricas de impíos. Y amado, amada, es de vital importancia prestar atención a la palabra, es de vital importancia tomarse el tiempo. Si no tenés megas para escuchar, ponete 100, 200 pesos, multiplicarlo para el día sábado para poder escuchar la palabra del Señor y no solo escucharla, compartirla. Ante una sociedad donde todos los días prendemos la televisión, prendemos la radio y vemos muerte, asesinato, un joven que mató a una muchacha por robarle el celular, que la arrastró con el auto, con la moto, etc. Esos jóvenes fueron niños alguna vez. Y no les llegó la palabra, nadie les instruyó en el camino santo. Amados, nosotros tenemos el poder en nuestras manos de evitar que esos niños el día de mañana sean impíos, entes de maldad que causen estragos en la sociedad. La crisis por ausencia de valores y falta de comunicación que hoy en día viven las familias se debe a una incompatibilidad entre el proyecto humano y el plan de Dios sobre esa comunidad familiar. Y es contraproducente ver y observar cómo mientras parte de la sociedad y la iglesia en general hablan de las virtudes que debe tener una buena familia, llamándola incluso la base de la sociedad. Uy, qué frase antigua, ¿no? Donde hoy quieren destruir lo que es el concepto de familia. Pero es la familia misma la causante de la ausencia de virtudes en todos o en algunos de sus miembros, debido a que al alejamiento que ejercen sobre las buenas costumbres y al desprecio sobre los principios éticos y morales de Dios, porque todo lo bueno proviene de Dios. Que antes, en otro tiempo, otrora, unían como una columna vertebral los miembros de la familia a la sociedad y por ende a la iglesia. Por eso la iglesia está tan desmembrada, la iglesia está tan despedazada. ¿Por qué? Por falta de familias con ética y moral, con un ejercicio de disciplina desde arriba hasta el último. Hace 30 o 40 años atrás era un caso excepcional conocer un niño de padres separados. Y a ese niño toda la sociedad lo quería ayudar de alguna manera. Hoy en día, según las famosas encuestas, el 80% de los niños y conflictos que se presentan, no solo en niños, sino en jóvenes también, cuentan que sus padres o son separados o tienen conflictos constantes que afectan la estabilidad de su hogar. Es que hay padres que son peores que los niños, son más adolescentes y más chiquilines que los niños, peleándose por, la verdad, tonteras. ¿Qué ha pasado entonces en estos últimos años? ¿Se ha perdido quizás el concepto de unión familiar?
¿O se han cambiado estos conceptos por el falso argumento de alguna manera buscar la propia felicidad? La respuesta a esta última inquietud de buscar la felicidad es obvia. La familia y la sociedad han alejado a Dios de sus vidas, dando paso al uso desordenado del tiempo, de su propia libertad, olvidando que en una familia cristiana es una comunión de personas que debe reflejar la comunión que existe en Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El enunciado no puede ser más claro, amados. Una familia es una comunidad de fe, esperanza y caridad, y por eso la podemos llamar iglesia desde la casa. Pregunto, ¿cómo está la iglesia de tu casa? ¿Está sólida, fuerte, saludable? ¿O se está marchitando? ¿O se está despedazando? Otras preguntas. ¿Es posible entonces reconstruir la sociedad sobre la base de la reincorporación de los principios cristianos a la vida familiar? ¿Será que todavía el Señor puede salvar una familia? ¿Será que el Señor todavía puede restaurar, reconstituir un matrimonio? Porque claro, si entre ellos, entre esposo y esposa, están quebrados, no confía el uno al otro, se odian, están cansados uno del otro, ¿qué podemos esperar para los hijos? No importa la edad que tenga. ¿O tendremos que seguir asistiendo al triste espectáculo de ver cómo nuestra sociedad, alejada de Dios, irremediablemente se desmorona y se autodestruye? Consumida por una crisis de valores y por una ausencia de ética y moral en cada individuo. Y en las familias que la determinan, a eso agreguemos las constantes fuerzas del mal que en formas de ideologías, filosofías, pensamientos y doctrinas minan la cabeza, sobre todo de nuestros hijos y de niños y jóvenes. Y sorprende ver a un padre celebrando, alentando a su pequeña de 2 o 3 años a que baile al son de Maluma. Realmente. ¿En qué piensa un padre cuando con la foto de la ecografía del bebé, como lo dije anteriormente, lo hace socio del equipo de fútbol? Génesis 19:33, como ustedes saben, mi forma de predicar tiene mucha palabra, muchos textos para que ustedes anoten y puedan releer y leer. Dice, nos habla de que la maldad y el pecado existe desde el principio de los tiempos, está claro. Si no, el Señor no hubiese dicho lo que dijo a través de Moisés cuando escribe estas líneas de Génesis 19:33. Así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta de lo borracho que estaba cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Versículo 34 de Génesis 19. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dijo a la menor: anoche tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. 35. O sea, paréntesis, ellas estaban tratando de cumplir, o sea, digamos, el propósito de Dios, por decirlo de alguna manera, por el tema de la descendencia. A veces, y ya avanzaremos en ese tema, a veces creemos estar haciendo la voluntad de Dios o casi estar haciendo la voluntad de Dios, pero eso es un error. Dice que 35, aquella noche, ellas volvieron a emborracharlo con vino, a la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él, igual que con la mayor. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó, o sea que se emborrachó 2 veces. Como resultado, las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Y cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Amí. Él llegó a ser padre de la nación conocida como los amonitas. Las hijas de Lot
En estos versículos, dice el comentario bíblico, estos versículos describen el final patético de un hombre justo que había cedido ante el mundo. Las hijas de Lot, poniendo el deseo de tener hijos por encima de sus principios, sus acciones violaron las reglas en cuanto al incesto y al deber filial. Entonces perpetraron la manera de tener relaciones sexuales con su propio padre. Y este fue el origen de los moabitas y los amonitas, como dice la Escritura, dos de los enemigos que más odiaron a Israel. Fin del comentario. Es decir, Lot y sus dos hijas, escapando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se quedan en una cueva. Las hijas, convencidas de que no quedaban ya más hombres, se pensaron en su corazón que no había ya más hombres, ¿no? Y emborracharon a su propio padre. Ambas conciben del padre. Se debe notar que esta relación, que es considerada como incesto y prohibida en casi todas las culturas, fue realizada involuntariamente y sin conocimiento por parte de Lot, y estrictamente con intenciones de procreación por parte de las hijas. Es una historia triste, por cierto, nos está enseñando esta historia sobre el peligro de la falta de discernimiento en los cristianos hoy por causa de no tener una verdadera comunión con Dios. Porque es tan nocivo conocer a medias la palabra de Dios o conocerla de la manera torcida que no conocerla. Entonces, mediante el estudio de la palabra del Señor debemos tener comunión con Dios y conocerle más, conocer su voluntad. Lot siempre fue un hombre inmaduro, se ve en el relato bíblico, sin discernimiento espiritual, un poco materialista. Desde el tiempo que estuvo con su tío Abraham, la palabra nos habla más de sus malas decisiones que de su buen discernimiento. Nos dice Génesis 13, 10 al 11, que Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor, dijo, o la tierra, hermosas tierras de Egipto. Y esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente, se separó de su tío Abraham, gran error, y se mudó allí con su rebaño y sus siervos. Amados, Lot, aunque fue un hombre temeroso de Dios, porque sí temía a Dios, que vivía apartado de todos los terribles pecados que se practicaban allí en la ciudad de Sodoma, sin embargo, no pudo lograr que su propia familia se salvara. ¿Por qué? Porque fue un padre flojo, un esposo flojo quizás. Sus hijas estaban comprometidas con hombres paganos y su esposa se había acostumbrado tanto y acomodado al estilo de vida y a los placeres de esa ciudad perversa que no quería irse. ¿Por qué? Porque Lot decidió ir a un lugar que no era conveniente. Por eso dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Miles de cristianos viven como Lot, hoy. Hablamos hoy, a vos que estás escuchando. Miles de cristianos, quizás entras vos, solo Dios sabe. Y estos cristianos aman al Señor, pero son esposos y padres permisivos, flojos, que toleran el pecado en sus hogares. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento espiritual, no tienen una fluida comunión y relación con Dios, no logran diferenciar entre el bien del mal, no saben lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, no tienen sabiduría y han tomado malas decisiones que en un futuro cercano les traerá terribles consecuencias, hogares destruidos, hijos torcidos, hijos que entraron por mal camino, etc.
aunque por el momento sean gente próspera y exitosa, hoy como Lot y la esposa de Lot y sus hijas, estamos todos bien, pero no ven, no entienden, no disciernen el mal que se les avecina en el horizonte, lo que le pasó a Lot. En Sodoma no había palabra de Dios, tal como sucede hoy en muchos lugares. Abundan textos bíblicos, ¿sí? las famosas perlitas, ¿no? Aún en muchas iglesias no hay palabra de Dios. Tienen un pastor donde hay alabanzas, tienen alabanzas, tienen Biblia de todas las traducciones, etcétera. Tienen muchas actividades, pero no tienen palabra. Esas iglesias están bajo el juicio de Dios. Hay un horizonte, hay una nube terrible que se avecina sobre ellos. Pero aparentemente ellos prosperan, sus miembros viven en gran abundancia, sus iglesias gozan de buena salud, aparentemente tienen diversión, entretenimiento, todos los placeres que el mundo ofrece, así como la familia de Lot. Hay una iglesia, podríamos llamarla la iglesia de Sodoma. ¿Y cuál es esa iglesia? La iglesia que están en las casas, que son hogares, que son fábricas de impíos. De ahí viene el título, hogares, fábrica de impíos. Si ustedes pueden hacer una simple estadística, se darían cuenta, amados, amadas, de que muchos de los hijos de miembros más fieles de la iglesia, miembros que aman al Señor, no son cristianos. Estos hijos no han experimentado el nuevo nacimiento. No pueden amar a Dios. Aborrecen su palabra. No lo dicen, pero con sus actos, con sus gestos inclusive. Y aman el mundo. Te lo están demostrando. Te lo están demostrando. Como quieren vestirse como el mundo, quieren ponerse piercing, tatuarse todo el cuerpo, ponerse el color verde en el pelo, qué sé yo. Son pequeñas señales de que te están mostrando que aman al mundo. No tararean la alabanza que adora a Dios, tararean lo que el mundo canta. Pero en los días domingos, o los días sábados, o los días de reunión, bueno, ahora estamos en pandemia, pero pronto se volverá, se congregan. Y su apariencia de esos niños o de esos jóvenes es de hijos de Dios. Y aún de los padres también, que muchos padres no son nacidos de nuevo. Yo estoy utilizando la versión Biblia en lenguaje sencillo porque va directamente claro como base a lo que estoy hablando, basamentando con la palabra de Dios lo que estoy hablando. Segunda de Timoteo 3:5 dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. La vez pasada me preguntaba una mamá cómo hacer con su hijo, su hija. Aléjalos de esa gente. Apártalos de los inicuos, apártalos de los impíos. Suena religioso, pero es la voluntad de Dios. ¿Son tus hijos verdaderos creyentes? Pregúntate en tu corazón, en este momento, medita en esta pregunta. ¿Son tus hijos verdaderos creyentes? ¿O solo tienen una religión acomodada a sus propios deseos? Si solo practican una religión, tus hijos, tu esposa o tu esposo, ellos son impíos. Ya dijimos lo que significa la palabra impío, una persona que no teme, que no adora, que no ama a Dios. Muchas iglesias hoy promueven el libertinaje. Parece exagerado, pero es la realidad. Bueno, no se van a sorprender, algunos ya lo saben. Hay iglesias donde hacen la noche tecno, con luces, con humo, con música tecno, música electrónica, donde los jóvenes bailan
Y la letra dice Jesús, qué sé yo, Cristo, pero en realidad están divirtiéndose como lo hace el mundo. Hay muchas iglesias donde los placeres del mundo entre los jóvenes con el propósito de retenerlos. Miren, tengo cantidad de información de jóvenes que han fornicado aún dentro de la iglesia, chicas que han quedado embarazadas y el que la embarazó es el hijo del pastor o el hijo del líder y esto que es un desastre. Le dan mucha diversión, música, entretenimientos, concursos, competencia, desafíos y escasa palabra de Dios. Y si hay palabra, preparada al gusto de ellos, como dice el pastor Ochuy, al gusto del cliente. Y los padres contentos porque sus hijos van a la iglesia. Y lo que sucede cuando esos padres empiezan a buscar a Dios y se dan cuenta que sus almas están en peligro porque no están recibiendo palabra de Dios que los confronte con su pecado, cuando salen de esa iglesia, esos hijos pegan el grito en el cielo, claro, porque allí los estaban entreteniendo y había un montón de jóvenes. ¿Ustedes recuerdan cuál era el pecado de Sodoma? Si me pueden responder allí del otro lado. ¿Recuerdan cuál era el pecado de Sodoma? ¿La homosexualidad? No. Dice Ezequiel 16, 49 al 50, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza. Mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Amados, es terrible este texto. Está hablando de el orgullo que es uno de los pecados más arraigados en el alma del hombre. La glotonería, es decir, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí, y la pereza. Mientras que afuera sufren los pobres y necesitados, es decir, la falta de ver por el otro, el egoísmo, pensar en mí. 50. Ella fue arrogante, hablando de Sodoma, y cometió pecados detestables, por eso la destruí como has visto. O sea, a consecuencia de su orgullo, de su glotonería, de su pereza, de su falta de pensar en el prójimo, de falta de generosidad, de su arrogancia, obviamente dice que después del orgullo y la soberbia viene la caída, y siempre viene acompañada con pecados sexuales. El pecado sexual, si alguien cae, yo siempre remarco esto que caer es relativo. Si alguien entra en el pecado de fornicación, de adulterio, no importa la edad que tengas 15 años, 14 años, si ya estás pensando en ir a fornicar con tu noviecito o tu enamoradito, ya en tu corazón estás en terrible pecado, de orgullo, de glotonería, de pereza y de arrogancia, faltándole el respeto a tus padres, deshonrando a la familia. Y ni hablar de los esposos que cometen adulterio o las esposas. Pero primeramente viene el orgullo, la glotonería, todo para mí, pienso para mí, en mi vientre, la pereza en buscar a Dios, la comodidad, el confort y la arrogancia. ¿Podríamos creer, amados, que nuestros hijos se van a salvar porque se congregan en una iglesia cristiana? Obviamente que este mensaje trata mucho con el tema de los hijos, dando por sentado que los padres están consagrados a Dios por Dios. Y si no, consagrate, amigo. Si pensamos que nuestros hijos se van a salvar porque van con nosotros a la iglesia, o van a la escuelita, o van a la reunión de jóvenes, ¿cuán equivocados estaríamos al pensar de esta manera? Las hijas de Lot, a pesar de tener un padre justo que conocía a Dios, nunca fueron salvas. Y procrearon con su padre a dos impíos, dos monstruos, podríamos decir, a Moab y a Amón. Fueron enemigos de Israel y de Dios por todas sus generaciones. O sea que no mejoraron su descendencia, sino que fueron uno peor que otro. Aquel niño rozagante, hermoso,
con sus ojos azules y sus cachetes bien coloraditos y su pelo rubiecito, llamado Adolfo. Esa madre que lo amamantaba nunca pensó que ese Adolfo Hitler fuera lo que iba a ser cuando sea grande. Y de muchos cristianos también, que pensaron que porque sus hijos iban a la iglesia con ellos, serían hombres santos, piadosos. Por ejemplo, los padres de Friedrich Nietzsche, los padres de Jim Jones, de Elvis Presley, de Marilyn Manson, fueron personas justas, digamos, fueron cristianos que los criaron, pero criaron impíos. Los pastores que han desechado la palabra de Dios y están enseñando como doctrina mandamientos de hombre a la iglesia, han caído en el pecado de Lot. Por tanto, darán a luz hijos que serán impíos y no tendrán esperanza alguna de salvación. ¿Por qué? Dice Oseas 4:6, mi pueblo está destruido o pereció, dice la versión clásica, porque no conoce a Dios, porque le faltó conocimiento. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Si vos como padre, si vos como papá, si vos como mamá, no estudias la palabra de Dios, estudiarla, no agarrar un texto ahí, la dedomancia, ¿no? Abrir la Biblia, Señor, háblame, ¿no? No, sino estudiar. Si no buscas ser lleno de su conocimiento, decirle, Señor, orá al Señor, iglesia, orá al Señor, decirle, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, lléname de ti, Padre, quiero ser dominado por tu presencia. Si no haces esto, si no mostrás ejemplo, tus hijos no podrán salvarse. Y ellos serán impíos delante de Dios. Como dice el pastor Osvaldo Paiva, ¿para qué traigo hijos al mundo? ¿Para salvación o para perdición? No traigas hijos a este mundo para perdición. No traigas hijos a este mundo para solamente tener un hijo y presumir con él y decirle, le daré mi herencia, él será mi extensión, etc. No. Planifica un hijo, si aún no tienes hijos o si pensás tener más hijos, planificalo para entregárselo al Señor como Ana entregó a Samuel, a su hijo, desde temprana edad. Este es el mensaje de Dios para los que han comprendido esta verdad. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quizás alguien podrá decirme, hey, pastor, yo a mi hijo le doy todo. Educación, una carrera, techo, ropa. Lo llevo a practicar un deporte, vacaciones, no le hago faltar nada. Bueno, déjame responderte que si no has sembrado, transmitido, reflejado y predicado el Evangelio para salvación a tus hijos no tienen nada. Así que huyan de Sodoma. Corre por tu vida, como dice un video por allí. Corre por tu vida. Y vamos a entrar a una historia, y este será nuestro texto central, Génesis 31. Vayan buscando por allí, Génesis 31. ¿Se acuerdan de Tiaguito? Tiaguito, le pusiste a tu hijo Tiago, o Santiago, o Jacob. O Talón, suplantador, ¿se acuerdan? Jacob. Jacob, en el Antiguo Testamento, uno de los patriarcas hebreos
hijo de Isaac y Rebeca, y nieto de ni más ni menos que Abraham, tras privar con un engaño a su hermano Esaú, haciendo un poco un sondeo de su historia, le saca la bendición, le saca su derecho de primogenitura a su hermano Esaú. Y Jacob tuvo que huir porque su hermano le juró muerte. Tuvo que huir y terminó en la casa de su tío. Ustedes recordarán, allí su tío Labán, para quien trabajó durante muchos años. 7 años por una, 7 años por otra, porque él amaba a Raquel. Y le nacieron hijos, hijas, Lía y Raquel, desposó sus esposas y sus esclavas también Silpa y Bila. Le dieron 12 hijos, para hacerla breve, que se convertirían esos 12 hijos en las tribus de Israel. Dice la palabra del Señor que en un momento de la historia empezó a haber discordia, porque donde iba allí Jacob había lío, ¿no? Porque era bastante adelantado Jacob, siempre ahí aventajador, ¿no? Pero la bendición de Dios estaba con él por la promesa que Dios hizo con su abuelo Abraham. Y empezó a haber discordia, empezó a haber cuestiones allí de celos y cuestiones financieras, que vos tenés más que yo, que vos viniste sin nada, bueno. Dice Génesis 31:1, en esta versión que estoy compartiéndoles, Biblia en lenguaje sencillo, entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró todas sus riquezas a costa de nuestro padre. 12. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. ¿Vieron cuando las cosas están mal, que vos te llevas bien con una persona y de repente esa persona te empieza a tratar mal o te destrata directamente? O que lo ves por la calle y hace como que no te ve y todas esas cosas, ¿no? Es lo que le estaba pasando a Jacob con su tío Labán. Versículo 3. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Un mandato del Señor. Por todos lados se estaban dando cuenta, Jacob, que ahí ya no era bien recibido, que ya no era su lugar. Jacob tuvo que huir por una cuestión que suscitó allí con su hermano, por el engaño de la primogenitura. Ustedes recordarán el guiso de lentejas, etc. Harán no era el lugar donde Dios lo quería a Jacob. Este no era el territorio que Dios tenía planificado para él. Dios le estaba diciendo a través de diferentes señales. A veces el Señor nos está hablando: ay, Señor, háblame. Señales por todos lados. La palabra de Dios sobre todas las cosas. Entonces Dios le habla: mira, yo no quiero que vos estés aquí. Quiero que te regreses precisamente de donde saliste. Volvete a ese lugar donde me prometiste allí que ibas a vivir para mí, que me ibas a honrar, que me ibas a obedecer y que yo iba a ser tu Dios. Bueno, específicamente Dios le dice ahí en Génesis 31:13, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto, la promesa. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Ahí está. Entonces Dios específicamente quería que hiciera exactamente eso. Amado, amada, cuando Dios te dice que hagas algo, hacelo exactamente como Él te dice, no le agregues ni le quites. Ahí en el capítulo 33 encontramos que Jacob viene regresando, o sea, como cumplía: sí, Señor, ahí voy, Señor, ahí voy. Entonces sale de su tío Labán y se vuelve a donde Dios le dijo que vaya. Ahora Jacob está tratando de hacer la voluntad de Dios. Fíjate cómo te estoy diciendo, tratando de hacer la voluntad de Dios. Tratando de obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera. Tratando de ser un hijo obediente, tratando de cumplir con su promesa.
Esto me recuerda a Saúl, o sea, se mandaba a las suyas y así, y después quería glorificar a Dios diciendo, bueno, yo lo hice. Y a veces hacemos cosas, amado, amada, y esto quiero que quede claro. Es tan pecado no hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos, como meternos a hacer lo que Dios no nos mandó a hacer. Más que estorbamos que otra cosa. Dice Génesis 33, 18 al 19. Después de viajar todo el trayecto desde Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Y una vez allí, estableció, dice esta palabra traducción, estableció su campamento fuera de la ciudad. Bueno, era obvio que cuando viajaban, paraban para descansar y bueno, nos quedamos un día, 2 días y avanzamos. 19. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata. Pregunto, ¿esta era la voluntad de Dios? ¿Que Él se establezca ahí, en el camino de regreso a donde Dios le mandó? Porque uno no compra un pedazo de tierra si nada más va a estar de paso. Nadie va a comprar, o sea, te vas a Mar del Plata y te compras un pedazo de tierra al lado de la ruta. ¿Para qué? Si no es que te vas a quedar a vivir ahí. Evidentemente, Jacob no tenía planes de llegar a donde Dios quería que llegara, o no estaba apurado, ¿no? O no tenía ningún interés de ya cumplir lo que Dios le dijo. Él no quería obedecer la voluntad de Dios. No quería hacer exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera. Y a esta altura te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver toda la historia de Jacob con hogares que son fábricas de impíos? Bueno, Jacob, siendo como Lot un hijo de Dios, terminó haciendo de su casa una fábrica de impíos. Ya vamos a ir viendo. Dice la palabra que llegó a la tierra de Canaán, ciertamente la tierra prometida. Ya estaba a un paso del lugar donde él había nacido. Faltaba poco. Estaba cerca de hacer exactamente lo que Dios quería. Pero no lo hizo. Amado, casi, cerca o más o menos no es lo que Dios quiere. Es sí, sí o no, no. Y allí hizo planes de quedarse permanentemente en ese lugar de Siquem. A lo mejor, quizás era un terreno fértil, en donde él se dio cuenta de que había prosperidad material, como Lot. Y se dijo, yo traigo aquí mis ganados, aquí voy a prosperar, aquí voy a crecer económicamente. Me hace acordar al rico de la parábola, ¿no? Ya tengo mis graneros, tengo tantas cosas, bueno, tengo tantas riquezas, voy a reposar aquí y voy a gozar la vida. Y quizás Jacob pensaba, ya casi estoy donde Dios quiere que esté. Así que bueno, Señor, ahí vamos, ¿eh? ¿Cuántos cristianos hoy están viviendo de la misma manera sus vidas cristianas? Porque casi en lo que es en la vida cotidiana, mundanal, o sea, los negocios, las cosas de la vida, los estudios y demás cosas, en eso no hay problema, en eso no hay postergaciones, pero en la voluntad de Dios siempre hay un pero, siempre hay, no, porque yo esto, no, porque Dios sabe, no. ¿Se acuerdan de la parábola de las excusas, ¿no? Cuando el Señor invita a la gran boda. ¿Cuánto estás muy cerca de obedecer a Dios? Pero por ese casi no lo estás haciendo. Te recuerdo algo, ¿eh? La vida va pasando. La vida va pasando y lo que no hiciste en estos últimos años, nunca más recuperarás ese tiempo. Y algunos estamos envejeciendo ya. Pero déjame decirte que si no obedecemos exactamente como Dios dice que obedezcamos, estamos en problemas. Porque por más que hagamos las cosas para nuestra familia, no, porque yo me esfuerzo por mi esposa, quiero tenerla bien, a mis hijos quiero darle todo, amado, vas a terminar perdiéndolo todo.
tanto los bienes materiales como a tus propios hijos, porque no le sembraste, no le diste lo más importante. Por eso dice el Señor, el que oye mis palabras y no las hace, o sea, oye, como hoy estás escuchando, pero no las hace, es un hombre imprudente, insensato, falto de cabeza, porque edificó su casa en algo movedizo, no en Cristo. Fíjate cómo Jacob se asemeja tanto a nosotros, porque él trató de justificarse y de santificar lo que estaba haciendo. Fíjate, Génesis 33, 20. Y allí edificó un altar y le puso por nombre El Elohé, es decir, el Elohim de Israel, el Dios de Israel. Jacob lo que hizo, en un lugar donde Dios no le había mandado, puso un altar, levantó su propia iglesia, por decirlo de alguna manera, y dijo, yo estoy haciendo la voluntad de Dios porque hasta un altar he levantado. ¿Cuánta gente, inclusive, yo sé de historias de personas que hasta iglesia abrieron? Dios no los mandó, pero ellos abrieron iglesia y armaron sillas de parlantes y micrófono y todo el púlpito, pero Dios no los mandó allí. Y Jacob decía, bueno, yo estoy obedeciendo, yo no soy un desobediente porque desobediente es aquel que no hace nada para Dios, pero yo estoy haciendo para Dios. Y tratan de justificarse. Hermanos, ni vos ni yo le llegamos a los talones a Jacob, porque la palabra nos dice que Jacob fue un grande y tremendo hombre de Dios y efectivamente lo fue. Si este hombre que Dios utilizó para ser el padre de una nación cometió ese terrible pecado, ¿no?, de creer que hacer lo que él quería, lo que se le daba la gana, ponete a pensar qué peligro corremos nosotros, ¿no? ¿Qué nos espera a nosotros? Entonces deberíamos de andar alertas, estar alertas, bien atentos, cuidando exactamente lo que hacemos, porque hay tantas personas que nos están viendo, saben que sos cristiano, saben que vas a la iglesia, saben que vos hasta se escucha desde la otra esquina que cantás en tu casa alabanzas al Señor. Hay un ejemplo que nosotros estamos dejando, y sobre todo los que están adentro de la casa, a nuestros hijos, porque nuestros hijos nos imitan, como aquel padre, seguramente ese padre debe bailar al son de esas músicas, y tus hijos deben alabar a Dios y adorar a Dios como te ven hacerlo, deben doblar sus rodillas, deben abrir sus Biblias como te ven hacerlo a vos, te van a imitar. Bueno, Jacob llegó a Siquem y compró un pedazo de tierra. Él pensó que ya no había ningún problema, estaba todo tranquilo, estaba todo en orden, que casi estaba donde Dios le había dicho, pero veamos cómo sigue. Génesis 34, 1. Cierto día, Dina, o sea, la hija de Jacob, junto a su madre Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Leo de vuelta. Cierto día, Dina, la hija de Jacob, y Lea fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. O sea, Jacob compró un pedazo de tierra en Siquem, plantó su tienda de campaña, armó su huerta, ahí estaban sus animales, y él pensó seguir quizás más adelante. Por lo pronto, está bueno aquí en Siquem. Pero esa no era la voluntad de Dios. Al final Jacob se quedó en Siquem y ya estando ahí, su hija Dina, una señorita un poquito rebelde, un poquito desobediente, dice la palabra que salió a socializar con las hijas de aquella ciudad. Dice el comentario bíblico, las personas jóvenes, especialmente las mujeres, nunca están a salvo y tan bien como bajo el cuidado de sus padres piadosos. Su propia ignorancia y los halagos y artificios malintencionados de la gente impía, que siempre está poniéndole trampas, las exponen a estas jóvenes a gran peligro. Ellos son sus propios enemigos, ellos jóvenes son sus propios enemigos si desean irse al extranjero, especialmente solos, entre los extraños,
a la fe de Dios. Los padres que no impiden a sus hijos que se expongan innecesariamente al peligro están muy equivocados. Los niños malcriados, como el caso de Dina, a menudo se vuelven dolor y vergüenza para su familia. La disculpa de ella fue, o la expresión de ella fue ir a ver a las hijas de aquellas tierras, ver cómo se vestían, cómo danzaban y cómo estaban, qué estaba de moda entre ellas. Se fue a ver, pero no solo fue a ver, también fue a que la vieran. Fue a hacer amistad con las cananeas y a aprender sus costumbres. El comienzo del pecado es como dejar escapar el agua, dice el comentario. ¿Qué tanto importa que se encienda un fuego pequeño? Debemos evitar cuidadosamente todas las ocasiones de pecar y las aproximaciones a ellos. Fin del comentario. Por eso, amado, amada, este versículo, sabemos que Jacob no se quedó 1, ni 2 semanas, ni 3 en Siquem, ni siquiera un mes. Seguramente se quedó años allí. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dina salió a ver a las mujeres del país. Y estoy seguro que cuando Dina salió, empezó a ver allí las modas, las vestimentas diseñadas para seducir a los hombres, esas nuevas transgresoras y sensuales series de Netflix. Podemos agregar la música que escuchaban aquellas mujeres contorneando sus cuerpos. Qué tremendo. Dina empezó a ver que lucían muy atractivas esas mujeres, muy seductoras para los hombres, los cuales les quedaba mirando. Esos hombres miraban a esas mujeres y a Dina le gustó eso. Podríamos imaginarnos haciendo un poquito un juego, como una conversación entre Dina y sus padres. Una conversación imaginaria, obvia, no está en la Biblia. Ella dijo, por ejemplo, yo quiero ser como una de estas mujeres, yo quiero imitarlas. Y me imagino que cuando regresó a la casa de Jacob, fue con su mamá Lea y le dijo, ¿sabes qué, mami? Yo acabo de ver en la feria una calcita bien linda, hermosa y una blusita escotada. Quiero que me la compres. Y Lea fue a su esposo Jacob y le dijo, fíjate que Dina acaba de llegar del shopping y dice que le compremos tal ropa. Podemos imaginar la respuesta de Jacob. ¿Cómo se va a poner mi hija esa ropa si esa ropa la usan las impías? Estoy seguro que Dina había escuchado lo que su papá estaba diciendo y se acercó y le dijo a su padre, ¿cómo que no puedo ponerme esa ropa, papá? ¿Cómo es que no querés que me vista de esa manera, que me arregle, que sea normal entre la gente? ¿Querés que te refresque la memoria, papi? ¿Querés que empiece yo a decir que te metiste con mi tía y luego estás viviendo con su sirvienta y con la sirvienta de mi mamá también? ¿Querés que te diga que Dios te dijo que fueras a Betel y te quedaste acá a vivir? Imaginemos en esta conversación imaginaria que Jacob ya no tenía respuestas. ¿Por qué? Porque no tenía autoridad moral para dar órdenes a sus hijos. Porque él mismo estaba desobedeciendo a Dios. Existen al menos 3 razones del por qué una casa se vuelve una fábrica de impíos. Es, por ejemplo, cuando un varón pierde el liderazgo en su casa, en su propia casa. Es un extraño en su casa. Es más, es el mandadero, es el che pibe, es el callate la boca, vos no hablé. ¿Por qué? Un hombre deja de ser cabeza dentro de su hogar. Porque tiene una mujer autoritaria quizás, o porque él es demasiado flojo y cómodo, y él anda haciendo sus cosas por allí también, entonces le conviene callarse la boca. Bueno, primera razón, indolencia. ¿Sabes qué quiere decir eso? Pereza. ¿Qué es lo que tenía el pueblo de Sodoma? Que fue uno de los pecados por el cual Dios lo enjuició. Y hoy en día se acostumbra mucho. En la sociedad materialista que tenemos, se ha acostumbrado que la mujer salga a trabajar, por ejemplo, de que salga adelante, de que se supere. Tú puedes, mujer, tú ni una menos. Bueno, de que la mujer prospere también.
Pues si la mujer tiene metas, que las realice. Las mujeres tienen sueños. Bueno, la mujer tiene derecho a vivir su vida. O es un cero a la izquierda la mujer. Y esos pensamientos que se van metiendo dentro de la vida cristiana, que vienen de afuera, ustedes saben de dónde vienen. ¿Y cuántas mujeres cristianas están yendo detrás de estos pensamientos que son netamente impíos, pecaminosos y perversos a los ojos de Dios? Pero la razón del por qué esos pensamientos pecaminosos y perversos vienen es por esta cuestión. La razón del que por esos pensamientos que vienen floreciendo y están creciendo cada vez más mujeres que están abandonando su hogar para irse a trabajar y a superarse, para ganar unos cuantos pesos y perder en definitiva a sus hijos, perder su hogar, a su esposo. Por eso hay muchos hombres que la razón de esto es porque hay muchos hombres perezosos, indolentes, hombres que no quieren trabajar para traer con el sudor de su frente lo que se necesita para que la familia viva. Y hay hombres que no son suficientemente hombres ni siquiera para proveer las necesidades más elementales de su familia. Y esto, la verdad, es una vergüenza. Hay hermanas que dicen, pastor, desde que me casé, mi esposo ni siquiera un par de medias me ha comprado. Y eso es una vergüenza. El que una mujer pueda decir eso de su esposo. La palabra de Dios enseña que el hombre debe ser el proveedor, el que sale a buscar el sustento para su familia. Así como Cristo es el sustento para su iglesia. La palabra del Señor en ninguna parte enseña el concepto, ni siquiera da la idea que la mujer debe mantener la casa, a no ser salvo excepciones, que ya sabemos. Pero hablo de un matrimonio constituido, tipo, ¿no? de esposo, esposa, hijos. El varón es el que debe sustentar y proveer para la familia. Y si la esposa trabaja en común acuerdo, en armonía, habiéndolo platicado, conversado, bueno, es otra cuestión. Porque hay situaciones donde el hombre trabaja, no importa cuánto gane, si gane mucho, gane poco, es lo digno para traer la comida a la mesa. Y quizás la mujer vende Tupperware, vende Avon, qué sé yo, vende plantitas, como lo hace mi esposa, por ejemplo. Pero bueno, es una ayudita, es para su dinero, pero no está mal eso. Pero hablo de que la mujer esté allí afuera ganando el pan y el esposo tirado en el sofá mirando la televisión. ¿Creen que sus hijos y su esposa le van a reconocer a este varón como autoridad? No, ni el bubi le va a hacer caso, pues ni para la comida del perro trae, ni el doggy puede traer. O sea, la primera razón es como les dije, es la indolencia. La segunda razón de por qué el hombre pierde autoridad en la casa, y ese es un problema terrible, la infidelidad. Infidelidad. Varón, déjame decirte, y te lo voy a decir de esta manera. Usted no tiene que caer en adulterio para serle infiel a su esposa. Solo basta con que usted lo piense y acaricie esa idea perversa en su mente y su esposa lo va a detectar inmediatamente. Primero Dios, tu esposa también. Inmediatamente se despierta en la mujer esa antena biónica que tiene. Ella sabe, se da cuenta, te conoce y se pregunta, ¿por qué este hombre es más gentil y más atento con esa mujer y conmigo no? Y el diablo es astuto, porque hoy en día, con todos los ataques y bombardeos que está experimentando el matrimonio, tanto los hombres como las mujeres, es para que sean infieles uno al otro. Amado, con cuánto cuidado y temor debemos andar delante de Dios. No te olvides que están tus hijos también. Con cuánta responsabilidad debemos de vivir el uno para el otro y cuidar esa relación tan santa, tan pura que le prometiste en el altar. Esa relación matrimonial, para que sea exactamente lo que la palabra de Dios enseña. Por eso el apóstol Pablo dice que cada uno cumpla con su deber conyugal, porque si no, Satanás puede tentarlo. El marido, dice 1 Corintios 7:3, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La tercera razón
La indiferencia. La indiferencia espiritual. El letargo espiritual. Estupor. No tenés que esforzarte para demostrar que sos sabio. Pero si enteramente te metés en la voluntad de Dios, conocés a Dios, vivís y practicás su palabra, orás y amás al Señor, y si sos fiel asistiendo a la iglesia y estudiás tu Biblia, ¿pensás que tu esposa, que es piadosa, no se va a dar cuenta? Ninguna mujer que tiene a un varón al lado, que ama a Dios y que tiene un hombre de Dios como esposo, quiere sobrepasar sobre él. Lean en su casa, ahí mismo después, 1 de Pedro capítulo 3. La Biblia nos cuenta que Sara, dice la Biblia, llamaba a su esposo mi Señor, con una sumisión amorosa y reverente. Pero volviendo a Jacob, te das cuenta que todo empezó con el pecado, el error de un padre. Jacob desobedeció la palabra de Dios, casi la obedeció. Y la historia es terrible como termina, porque termina, ahí un varón se enamora de ella, quizás por su atractivo físico, que quizás cambió su forma de vestirse, qué sé yo, y la violó, dañó moralmente. ¿Y qué sucedió? Los otros hijos de Jacob, o sea, los hermanos de Dina, se vengaron causando una masacre en aquel lugar en Siquem, matando tantos hombres allí. Algo terrible lo que pasó, una matanza, terminó en una matanza. ¿Por qué? Porque hubo un padre que decía amar a Dios, pero actuó como un carnal, como un materialista. Desobedeció la palabra de Dios, casi la obedeció. Dina fue una hija mundana, una hija carnal, una hija que no hizo lo que la palabra de Dios enseña, que no obedeció a su padre, porque su padre tampoco obedecía a Dios, perdió autoridad, porque precisamente su padre no había obedecido a Dios. Y ese es el error que muchos padres están cometiendo hoy en día. No están obedeciendo a la voluntad de Dios, no están haciendo lo que Dios dice y después quieren rasgarse las vestiduras cuando ven a su esposa fría en las cosas del Señor, o a sus hijos hechos unos mundanos, totalmente alejados de Dios y amando las cosas de este mundo que cada vez son más terribles. Nuestra decisión y respuesta a Dios como esposos y padres es determinante para surcar la tierra del corazón de nuestros hijos, que recibirán todo el tiempo semillas de todo tipo. Pero nosotros estemos dispuestos a trabajar en ellos, arrancando maleza y cizaña y sembrando en ellas la buena semilla de la palabra de Dios. Y termino con esto. Que nuestro hogar deje de ser una fábrica de impíos. A causa de nuestra flojera, a causa de nuestra indolencia, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra falta de decisión y obediencia a Dios. Pero ojo, puede pasar que los padres los esposos sean sumisos a Dios, sean santos y le transfieran, le entreguen la fe a sus hijos, les siembren la fe a sus hijos desde pequeños. Quizás tus hijos, cuando lleguen a una cierta edad, decidan ellos, por sí mismos, alejarse del camino de la salvación. Pero lo importante es que le has sembrado la palabra. Y tienen ya las herramientas, como hablaba estos días con un matrimonio amigo, que cuando ellos vayan a pecar, lo van a hacer sabiendo. La conciencia los acusará, la palabra de Dios lo contristará. Y si aún pecando así, sabrán las consecuencias.
y saben que entienden la alternativa de arrepentirse de sus pecados. Pero qué terrible si a nuestros hijos nunca les sembramos, desde niños le hablamos la palabra de Dios. Por eso dice Eclesiastés 12:13 y habla de lo más importante. Dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. O sea, al leer esta tremenda reflexión de Salomón que escrita allí, podemos concluir que la más importante enseñanza que podemos dejar a nuestros hijos es el temor de Dios. Y esto no se trata de impartirle miedo o terror acerca de Dios, sino, porque no es temor a Dios, sino temor de Dios. El temor reverente, el temor que ama, el temor que obedece. Debemos guiarlos a ellos a respetar, a amar, obedecer a Jesús en todo tiempo. Este es el secreto para que nuestros hijos crezcan teniendo intimidad sincera con Dios. Y amado, y papá, mamá, déjame decirte que este es un trabajo, como decimos en Argentina, es un laburo. No es solamente tener hijos, tenés que meterte con ellos y desde chiquito ya comprarles sus Biblias, comprarles sus manualidades para que ellos vayan aprendiendo. Hoy, bueno, con videos y musicales, ir introduciéndolos en la verdad de la palabra de Dios. Porque aunque sea en idioma infantil, aunque sea con dibujitos animados, le estamos sembrando la palabra eterna en sus corazoncitos. O lo dejás viendo Disney. Déjame decirte que si vos le comprás la colección de Disney, estás fabricando impíos delante de la pantalla. Porque Disney es diabólico. Para dejarle ver una película a tu hijo, así secular, o ver en familia, primero mirá la voz y evaluá si es factible verlo. A mí muchas veces me ha pasado de tener hermanos en la iglesia, hermanos de la iglesia en casa, y tomar unos mates, compartir alguna cena o algo, y vamos a ver una película, y la verdad termino avergonzado porque termina en cualquier cosa las imágenes y las situaciones allí. Llevémoslos a nuestros hijos a obedecer a Jesús en todo tiempo. Este es el secreto para que nuestros hijos crezcan teniendo intimidad sincera con Dios. Que para ellos ir a la iglesia no sea que para ellos la sala de tortura. No, se agarran de la puerta como gato, no quieren entrar a la iglesia. No, que tengan el deseo. Así que a partir de hoy, empecemos a aplicar algunos principios prácticos que te van a ayudar en este proceso de guiar a nuestros hijos por el camino de la sabiduría y la comunión con Dios. Porque acordate, tus hijos son la iglesia del mañana. Y si no están convertidos, no serán nada mañana en Dios. Decidí amarlos a diario y preocuparte por cada uno de ellos y sus necesidades. ¿Escuchaste? Vos que estás soltero, que te querés casar, no es solamente casarse, es mañana tener hijos y tener esta responsabilidad. No dejarlo en la escuela y que le aprendan, ahí le expliquen. En la escuela le van a enseñar cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Por eso hay que tener paciencia en esta formación de su carácter. Recordá que cada hijo es diferente al otro y por eso el proceso es diferente en cada uno. Así que si decidiste tener 8 hijos, son 8 procesos diferentes. Toma las riendas de la autoridad aún en su edad temprana y ejerce un liderazgo constante en la vida de tus hijos. Ellos aprenderán, claro, de tu ejemplo y en algún momento ellos en sus vidas te van a agradecer la firmeza y la determinación de cómo le enseñaste. No le tengas miedo a la vara. No le tengas miedo al castigo, a la disciplina a tu hijo. Hay padres que sus hijos son peor que demonios, y tienen temor a veces de corregirlos. Pero no solamente la vara, sino hablar con ellos. No permitas que se desarrollen hábitos que lleven a la rebeldía, a desafiar la autoridad y la falta de respeto. La disciplina debe ser impartida
en amor y dominio propio, como dice la palabra, no en ira y frustración. Tratá a tu hijo con respeto. Esa es la única forma en la que ellos te van a respetar. Aun cuando son jóvenes, y cuando son jóvenes ya 18 y más, son tus hijos. Respetá a tus hijos, no lo trates como cualquier cosa. Recordá que respeto y temor son dos cosas diferentes. Enseñale con tu ejemplo, que te vean orando, que te vean leyendo la palabra, que te vean escuchando la palabra. Rodea a tus hijos, decir, vamos a escuchar, hoy sábado, hoy es el día que hoy tendríamos que estar en la iglesia, pero bueno, desde casa, nuestra casa es una iglesia, o es una fábrica de impíos. Bueno, no sé. En este punto es importante que saques tiempo para leerles la palabra a tus hijos. Si son chiquititos, contale las historias de los grandes héroes de la fe y hablale de cómo ellos pueden ser esos pequeños héroes en su tiempo. Hay chiquitos que saben más de, no sé, de Iron Man y del Hombre Araña. No digo que esté mal eso, pero no conocen los héroes de la fe, los verdaderos héroes de la fe. Esos son ficticios. Memorizá con ellos la palabra, desarrollá actividades o manualidades que los lleven a aprender algo nuevo y edificante. Y si de repente tu hijo o tu hija le gusta, de repente se siente atraído por Maluma, se me ocurre Maluma, ¿no? Pero hay un montón de música porquería como esas, si de repente se pone a escuchar eso, bueno, tomate el trabajo de tu hijo adolescente de leerle la letra de esa canción. Y si está acorde a la voluntad de Dios. Hay padres que son muy flojos en esta área. ¿Saben algo? Los maestros del EDI, o sea, de la Escuela Bíblica Infantil de Casa de Oración Banfield, invierten tiempo, trabajo y hasta dinero preparando las clases para tus hijos. Y es importante que ocupes vos también como papá tu tiempo para ayudarles a realizar su trabajito manual. Para ellos, amados, miren, yo nací desde la escuelita dominical, estoy en la iglesia, desde pequeño, y recuerdo las manualidades, recuerdo las cosas que hacíamos en aquel tiempo. Y no lo puedo olvidar, todavía conservo un manual de esa época. Es importante que lo hagas. Dejá de lado tus cosas, tu descanso y apartá un tiempo para tus hijos. Si no, reprendé ese espíritu de pereza y cambia el rumbo por donde estás llevando a tus hijos. Permitime con amor y respeto exhortarte y animarte. Enseñale desde temprana edad sobre el amor y la misericordia de Dios, pero también enseñale a reconocer el pecado de sus consecuencias. Y por último, ya termino, disfrutá el proceso de esa enseñanza, confiando en que Dios hará mucho más por ellos de lo que nosotros como padres podemos hacer, porque Él los cuidará mejor que vos. Y el último texto que escogí es Jeremías 32, 40 al 41. Y haré con ellos pacto eterno, qué hermoso, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Esa es la promesa que Dios tiene para nuestros hijos, que los plantará junto a arroyos, junto a ríos de agua viva. Y vas a ver qué satisfacción te va a traer un hijo sabio, un hijo que ha sido criado en la piedad, en el amor y en el temor de Dios. Dice Proverbios que el hijo impío, el hijo necio es vergüenza del padre y hace doler el corazón de la madre. Que no te suceda. Así que te invito a orar al Señor, y sé que por ahí el título pareció un poco fuerte, pero es necesario hacer un llamado de atención, porque el tiempo pasa, nosotros también pasamos, nuestros hijos van a ser los que son parte de esta sociedad, parte de la iglesia, alguno que sea parte del gobierno, no lo sabemos. ¿Y qué es lo que estamos dejando a este mundo?
Algunos se preocupan y dicen, no sé a qué mundo traigo a mi hijo. Mejor decir, ¿qué hijo traigo a este mundo? Un hijo que afecte esta sociedad, porque ha sido instruido y enseñado en la verdad del Evangelio y la palabra de Dios. Oremos. Padre amado, Padre bueno, gracias por permitirme, Señor, dar este mensaje, Señor, que no es fácil entregarlo, Padre. A veces, Señor, son palabras duras, a veces, Señor, son palabras que hasta alguno se puede escandalizar y ofender, pero, Señor, tu palabra trae vida, trae, Señor, salud, trae sanidad, restauración, Señor. Y es para que cambiemos, es para que mejoremos, o es para que continuemos en ese camino. Si algunos ya están siendo padres responsables, les felicito, y como dice el Señor en su palabra a través de Pablo, si lo hacen, bueno, hágalo aún más. Porque sabemos que el tiempo se termina, el tiempo se acaba, en todo sentido, Cristo viene pronto. De aquí a un par de años estaremos ante la presencia del Señor y el Señor nos pedirá cuenta, tú nos pedirás cuenta, Señor, de lo que hicimos con nuestra familia. Padre, fortalece a esos varones, Señor, que tomen la posición de varones, Señor, y no de macho autoritario, sino de hombres que están humillados ante ti, Señor, hombres que te temen, que te aman, tienen el temor de Dios, que cuidan a sus esposas, instruyen a sus hijos en la verdad. Bendícelos, Señor, y provéeles en todas las necesidades. Si necesitan salud, si necesitan, Señor, economía, tú añadirás conforme, Señor, a tu voluntad. Bendigo a mis hermanos, a los que están escuchando, Padre, de cerca y de lejos. Que Dios les bendiga. Amados, si el Señor no dice otra cosa, próximo sábado nos volveremos a reencontrar y ya estamos planificando una serie de reuniones por zona, así que se van preparando los hermanos, que les vamos a ir avisando para tener nuestro culto, aunque sea de poquitos, pero lo importante es comenzar a reunirnos. Que el Señor les bendiga, les amo, les extraño y espero verles pronto. Chao.